Reciban un cordial saludo. Hoy me voy a ocupar expresamente del proceso ejecutivo porque mañana, 1 de julio de 2020, empezará en toda su dimensión la aplicación del decreto 806 del 4 de junio del 2020. En lo que tiene que ver con la Administración de Justicia y más concretamente con quienes ejercemos la actividad del litigio y que tenemos que concurrir ante los distintos despachos judiciales, esto cambió. Hasta el 13 de marzo del año 2020, todos teníamos la gran oportunidad de ir físicamente, o dicho de otra manera, presencialmente a cada despacho judicial. En muchas ciudades de Colombia se denominan aquellas edificaciones Palacio de Justicia, como es el caso de Cúcuta. El día 13 de marzo, ese día, ocurrió algo supremamente especial por un fenómeno que está viviendo el mundo, que es la pandemia, y que para nadie es un secreto, que afectó completamente a todo el mundo. Pero voy a hablar concretamente de lo que tiene que ver con la justicia colombiana. Los 3 decretos que gobiernan esa relación directa con la actividad judicial y con lo que tiene que ver con la aplicación del Código General del Proceso, Ley 1564 del año 2012. En lo que tiene que ver con la rama judicial, 3 son los decretos. El 806, que es el que estoy refiriendo al día de mañana, el 491 del día 28 de marzo y el 564 del 15 de abril. Aquí hay varios temas que tenemos que tratar para poder entender en toda su dimensión algo que se va a presentar con el proceso ejecutivo, porque me imagino a más de un juez de la República exigiendo el original de todo título de valor, es decir, del cheque, del pagaré o de la factura, porque ciertamente los títulos valores se tienen que llegar en original. Pero la pregunta es, 1 de julio, cuando este decreto 806 señala expresamente que el 20% del personal que trabaja en cada despacho judicial es el único autorizado para concurrir, que la prestación de justicia a partir del 1 de julio no va a operar como regla general la presencialidad, sino que hoy en día, a través de lo que conocemos como medios electrónicos, vamos a facilitar el ejercicio de todos los derechos. Entonces ocurrió un fenómeno que es el siguiente. Primero, aislamiento preventivo. O sea, todos sabemos lo que ha sucedido en toda Colombia con el aislamiento preventivo, donde está en juego la vida y la salud. Pero además hubo otro tema específico con la rama judicial, la suspensión de los términos. Es decir, el término para contestar la demanda, el término para alegar, el término probatorio, todos los términos internamente dentro del curso del proceso. Pero después, con el decreto 491, por vez primera, se estableció la suspensión de lo que tiene que ver con los términos de la prescripción y de la caducidad. Este decreto es un poco confuso, tanto así que varios hablaron que la suspensión de la prescripción y la caducidad en Colombia empezó el 13 de marzo, con decreto expresamente que ya reguló el tema exclusivamente para ello, fue el 1564 del 15 de abril del año 2020. Allí se estableció que era a partir del día 16 de marzo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el día 16 de marzo hasta el día hasta el día 30 de junio, esos términos que estaban suspendidos, nos vamos a título de ejemplo, a suponer que son 100 días. Esos 100 días, a partir del día 1 de julio, se le agregan a partir del 1 de julio, por cuanto están completamente suspendidos. Eso es lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué pasa con el proceso ejecutivo? Hoy en día, el mismo Código General del Proceso estableció la presunción de autenticidad para todos los documentos. Trátese del original o trátese de la copia. Pero el problema que hay en estos momentos, o sea, para los procesos ejecutivos que se inician con cualquier copia, trátese de un contrato de arrendamiento, no hay el más mínimo inconveniente por cuanto a partir de mañana, en el caso concreto de las distintas ciudades, ya el Consejo Sesional de la Judicatura en cada ciudad estableció el correo electrónico donde se debe presentar la demanda. Hasta allí no veo absolutamente ningún problema, porque regresamos nuevamente lo que se conoce con la tutela efectiva.
es decir, el acceso a la justicia. Hasta allí no hay ningún inconveniente, por lo menos ya se va a permitir. Entonces, para iniciar cualquier proceso ejecutivo no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente acá? Para los procesos ejecutivos con títulos valores. Entonces, ¿qué va a suceder? Más de un juez va a decir, tiene que adjuntarse el original. Pregunta, si no hay presencialidad, si no se deja acceder a las edificaciones y si precisamente el único instrumento para poder llegar ante los jueces de la República es el correo electrónico y está autorizado a permitir la demanda, ¿cómo se le va a privar, a aniquilar la más mínima posibilidad a los acreedores que tienen letra, cheque, pagaré, factura, es decir, títulos, valores, que no puedan iniciar el proceso con estos documentos? En mi concepto, sí. ¿Y qué tiene que hacer el juez? Es que el artículo 245 del Código General de Proceso tiene la solución. Es decir, al proceso se tienen que aportar los documentos en original o en copia. Siempre la parte debe adjuntar el documento en original o explicar las razones por las cuales no lo aporta. Entonces viene un nuevo hecho en los procesos ejecutivos cuando se trata de los títulos valores. ¿Y cuál es ese nuevo hecho? Que el acreedor afirme o haga una petición especial que tiene en su poder el título valor. Trátese del cheque, del pagaré, de la factura. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Es que ni siquiera es el acreedor, es el apoderado. Y pregunta, ¿y qué pasa con el apoderado? Pues en Colombia existe el derecho de postulación y el artículo 229 establece como regla general que para poder acceder a la Administración de Justicia solamente es posible a través de abogado. Pues cuando llegamos al Código General del Proceso, en este código, para el proceso, dentro de su estructura, hacen parte hoy en día la estructura dos aspectos importantes que me atrevo a decir. El primero, el que tiene que ver con el interrogatorio para los procesos declarativos, es decir, hace parte de la estructura del proceso. Y segundo, el apoderado judicial. Si uno va al artículo 77 del Código General del Proceso, encuentra que el apoderado tiene las facultades para el juramento estimatorio y para la confesión. Y que si se estipula lo contrario, se tendrá por no escrito. Cuando uno va al artículo 193 del Código General del Proceso, que habla de la confesión por apoderado judicial, la cual valdrá para la demanda, para la contestación y para la audiencia inicial, el abogado tiene la facultad expresa de confesar. Pues bien, si se estipula lo contrario, se tendrá por no escrito. Pero en el artículo 372, numeral segundo, inciso tercero, del Código General del Proceso, para la audiencia de los procesos declarativos, si una de las partes no va, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá facultades para conciliar, para transigir, para desistir, para disponer del derecho. Entonces la conclusión es que hoy en día el apoderado hace parte de la estructura del proceso. De manera que si el abogado afirma en la demanda que él tiene en su poder el original, pues está el postulado del artículo 83 de la Constitución, el postulado de la buena fe. ¿Por qué no le puede creer el juez? Entonces, si el juez considera, partiendo de la desconfianza o de la seguridad jurídica, como se quiera llamar, que es esencial establecer si ciertamente el abogado tiene en su poder el original, por cuanto él lo está afirmando y lo está afirmando en la demanda, que puede incurrir en un fraude procesal. Pero además otra cosa, hay que tener en cuenta que dentro de los deberes que tienen las partes y los apoderados está el deber de buena fe y el deber de lealtad procesal. De manera que si en el artículo 79 del Código está que las partes tienen que obrar con buena fe y lealtad procesal, el mismo Código en el artículo 80 dice que se configura como temeridad o mala fe afirmar hechos contrarios a la realidad o calidades de partes inexistentes. ¿Qué puede hacer el juez? Con fundamento en el artículo 43, numeral tercero del Código General de Proceso, sencillamente una llamada telefónica o por WhatsApp o a través de la plataforma de Teams, que es la que tiene la rama judicial, le pide al señor abogado que exhiba el documento. Dice, señor abogado, hágame un favor, exhiba el documento. Entonces el abogado lo exhibe. Usted afirmó en la demanda que tiene el original. Sí, yo tengo el original. ¿Por qué no lo aportó? Porque la demanda solo la puedo presentar a través del correo electrónico conforme dice el decreto 806 del año 2020. Entonces
Entonces, hasta allí sí le permito a usted. Además, otra cosa, que cuando se presenta la demanda produce unos efectos extraordinarios. Interrumpe la prescripción, genera la inoperancia de la caducidad. De manera que la presentación de la demanda en el proceso ejecutivo, conforme al artículo 430 del Código General del Proceso y el artículo 94 del mismo estatuto, interrumpen la prescripción porque a esa acreedor, el decreto 806, ya esa suspensión que se había establecido con anterioridad en el decreto 564 del 15 de abril del 2020, desapareció. Entonces, a él sí, perentoriamente le comienza a correr ya la prescripción o la caducidad, de manera que él tiene que actuar. La Constitución le permite, y el mismo Código General del Proceso, está hablando en el artículo 2, lo que tiene que ver con la realización del derecho sustancial y que hay lo que se denomina la tutela efectiva. ¿Por qué se le va a privar a ese acreedor? A todos los demás sí se le permite, hay presunción de autenticidad para los documentos. ¿Y por qué a él, que antiguamente tenía un privilegio, que el privilegio es la presunción de autenticidad del título de valor? Porque no puede aportar el título de valor por circunstancias de fuerza, pero es que él, en el artículo 245 del Código, está afirmando que reposa en su poder el original. ¿Qué tiene que hacer el juez acá? Mire, señor abogado, a través de un video, como ustedes quieran, o a través de una llamada telefónica, usted manifestó en la demanda que tiene el original en su poder. Pues como usted tiene el original en su poder, hágame un favor. En ese documento, bien, al margen o al dorso, coloque esta nota. El derecho de este documento se hizo valer en el proceso radicado número 1, radicado X, del juzgado X. Y me coloca su firma, señor abogado. Exhíbalo, señor abogado. Listo. Lo está exhibiendo, señor abogado. De manera que queda esto debidamente soportado y se encuentra además consagrado en este código exclusivamente en el artículo 255 del Código General del Proceso, que habla de las notas al margen o las notas al dorso por orden del juez. Entonces allí ya tenemos una solución con la cual el juez tiene que librar el mandamiento ejecutivo con ningún pretexto que no puede. Pues no faltará de pronto el juez que se abstenga de librar el mandamiento ejecutivo con el argumento de que en Colombia, efectivamente, con el decreto 3960 del año 2010, se incorporó lo que tiene que ver con los documentos en papel, letra, cheque o pagaré, menos el cheque que se llevan a cabo al depósito. Entonces, si yo me voy al proceso ejecutivo que requiere el original, esta norma que estoy hablando, pues lo único que hace es lo que tiene que ver un sistema de la anotación en cuenta, pero para quienes han hecho uso de ese derecho. Es decir, estamos hablando de las empresas o de las grandes empresas de Colombia, pero el ciudadano a pie, el acreedor, el que tiene la letra de cambio por 20, 30 millones de pesos, que no lo hizo, pues ahora le queda difícil ir a hacer a este servicio que presta en Colombia el sistema bancario, el sistema financiero y que se encuentra establecido. Entonces, sí se debe librar el mandamiento ejecutivo, señor juez, y requiera al apoderado de la parte demandante para que llegue el original si es que usted lo necesita. Entonces le dará un término después para que lo llegue, pero ir a negar el mandamiento ejecutivo con el pretexto que no aporta el original, cuando sabemos que hay una pandemia, cuando sabemos que la demanda solamente se puede presentar a través de correo electrónico y que no se permite la presencialidad para radicar la demanda, estamos frente a una auténtica denegación de justicia. Sí, por la tutela efectiva. Entonces, mañana, 1 de julio, los acreedores con el proceso ejecutivo sí pueden, a través de lo que remiten por correo, con la copia del original del título de valor, presentar la demanda, hacer valer su derecho, pero hacer una afirmación de que el original se encuentra en su poder. Entonces, aquí hay algo importante para el abogado que está precisamente en el artículo 80 del Código General del Proceso. ¿Qué dice ese artículo 80 y el artículo 81? El artículo 80 habla de la responsabilidad patrimonial de las partes y el artículo 81 no solamente la extiende a las partes, sino la extiende al apoderado. De manera que aquel apoderado que haya recibido el original, que afirme que el original está en su poder y que además, conforme al artículo 78, numeral 12, lo tiene que mantener para cuando el juez disponga que se exhiba, entre otros casos,
si se llegara a presentar la tacha de falsedad del documento. ¿Qué puede hacer el demandado? Pues de pronto si el demandado considera que se tiene que tener culto al formalismo, que tiene que ser el original, pues interponga recursos de reposición conforme dice el artículo 430 del Código General del Proceso. Ahora bien, juez, si usted rechaza la demanda, para fortuna ese auto, de acuerdo con este código, es apelable. Está expresamente en el artículo 438 del Código General del Proceso. Pero para los procesos que tienen doble instancia, para aquel colombiano de cuya pretensión sea de mínima cuantía, es decir, que no sea de 40 salarios mínimos, usted no le puede negar justicia, ni le puede negar justicia a ningún colombiano que sea acreedor, porque las razones por las cuales no puede aportar el original es precisamente porque en este momento no se permite la presencialidad. Parta del presupuesto que el decreto 806 y todas las normas que en este momento el Consejo Social de la Judicatura en cada ciudad ha expedido es precisamente para permitir que sea la tecnología la que permita el acceso a la administración de justicia y que no haya una auténtica denegación de justicia. Muchísimas gracias.